Advertencia. El siguiente podcast no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. Su propósito es brindar información científica y empírica sobre un grupo de plantas cuyas variedades son y han sido muy importantes en la vida cultural y religiosa de muchos grupos étnicos y sociedades tribales. Advertimos a nuestra audiencia que muchas de las plantas, hongos o sustancias aquí descritas están sujetas a las leyes sobre narcóticos de los respectivos países. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Telegram descubrí que existe la micotextura, que es la creación de biomateriales con hongos, con micelios, y hacen unas estructuras. No, eso es tremendo. No, ahí me estás dando una, pero vamos por los hongos industriales. Totalmente. Imaginate. Una ventana tremenda. Una casa hecha de hongos, de micelio. Hacen como un molde de madera y van cultivando en el medio, haciendo la estructura. Después vos sacás la madera y te queda la carpita hecha de hongos. De hongo. No, Bueno, vamos, que este es un viaje de ida, negro. Muy buenas noches a la audiencia presente. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje particular, donde a través de experiencias científicas y empíricas retomaremos el tema de nuestra relación humana con sustancias del reino vegetal, del reino fúngico, esa íntima relación entre la naturaleza y el organismo humano, que nos permite bucear en las profundidades de la mente y del espíritu del hombre y la mujer. Efectos maravillosos e inexplicables, y hasta aterradores, que manifiestan lo trascendental que fueron en la vida religiosa de las culturas antiguas y la veneración como drogas mágicas y sagradas con la que son tratadas aún hoy por ciertos grupos, no solo nativos que han conservado sus tradiciones, también individuos conocidos como psiconautas
chamanes modernos o simplemente guías experimentados gracias a los cuales sigue fluyendo la información. Hoy, gracias a la tecnología y a los tiempos que corren, tenemos la posibilidad de mantener esos saberes, traerlos a nuestra realidad para divulgarlos y construir, si se quiere, una base de datos que sirva de sostén para aquellas mentes inquietas que busquen adentrarse un poco más en la cultura psicodélica. El viaje es largo, así que vamos despacio. Es un placer para mí recibir al copiloto de esta nave, el sostén profesional de esta propuesta, el doctor Carlos Laje. Bienvenido, Doc. Hola, Leo querido. Bueno, vamos a empezar con el mismo tono y el mismo saludo de lo que ha sido ya casi 2 años de Cultura Cannabis. Radio Cannabis amplía su programación. Cultura Cannabis nos guió, Cultura Cannabis nos curó, Cultura Cannabis nos cuidó, nos unió, y ahora la grilla se agranda porque la ciencia avanza y nos ha puesto en este camino de conciencia a un grupo de vegetales que no solamente, al igual que el cannabis, sanan, unen y curan, sino que también tenemos preparado algunas literalmente misceláneas para empezar a contar que también podemos hablar de una industria de los psicodélicos, ya que parecido a la industria del cannabis nos dan la posibilidad de tener un uso adulto de los psicodélicos y algunas experiencias que pueden ser muy interesantes, y vamos a contar por qué. Por otro lado, el uso medicinal que realmente hemos descubierto en este mes, que no hemos dado de investigación ni estudio para poder hacer el programa, los psicodélicos desde el punto de vista medicinal y en sí la psilocibina, más otros psicodélicos, ¿no? Que ya los hemos posteado y vamos a ir como haciendo, como el mismo psicodélico te plantea, ¿no? Que somos todos uno, ¿no? Y todos integrados, pero bueno, hay otros hongos que son muy interesantes, que vamos a ir tocando programa a programa, y después se abre una cosa que ha sido un descubrimiento tuyo, por lo menos para nosotros, que en esta experiencia de programa me presento más como un aprendiz de esta temática y ya no un estudioso como lo era en el cannabis. Ahora realmente me estoy sorprendiendo y aparece lo que es la parte industrial, ¿no? De los hongos, y realmente cosas que me has contado y que ya contarás en los próximos programas. Así que estamos, me parece, como en un, yo no diría un déjà vu o un revival del cannabis, sino que lo siento, y así lo vivo, como una evolución de la conciencia y del ser mismo, ¿no? En todo esto que tiene que ver con buscar plantas que nos ayuden a hacer más vivible la existencia misma. Así que vamos para adelante, Leo. Como siempre te digo, que para atrás dolió bastante, y en el transcurso del programa voy a contar un poquito el por qué llego a esto, ¿no? Me da mucha ilusión, me da mucha esperanza, porque hasta ahora hemos sido bastante dañinos con la naturaleza, y ella nos sigue mostrando el camino que debimos tomar y que estamos a tiempo todavía para retomarlo y, bueno, darnos cuenta para qué vinimos acá, básicamente. Mira, la verdad que, como siempre lo decimos, la autorreferencia, y más siendo bolitas cachuzas en un universo descomunal, no tienen ningún sentido. Pero contar rápidamente que descubrí el cannabis por una situación extrema en mi vida, que fue la enfermedad de los ojos de una hija, y a partir de ahí el camino que me abre mi padre con la sabiduría, y fíjate que dan las vueltas de la vida. Esto pasó hace 10 años, y hace 5 años vuelvo a tener una experiencia extrema, interesante, de la que todos tenemos, ¿no? Porque las experiencias no tienen que ser extremas para cambiarnos
la razón de vivir o el preguntarnos para qué vivimos, por qué vivimos, con quién vivimos, cómo es el uso de la sustancia, cómo es el uso de los vínculos, lo importante de estar contentos y felices en general ante la adversidad misma también, porque no somos extraños ni alejados a una situación mundial y a una situación también local y nacional de mucha tensión entre lo que tiene que ver lo que yo le llamo el mundo de las desigualdades, ¿no? Porque es un mundo literalmente de las desigualdades. Decía el subcomandante Marco, para todos, luz para todos, todo, y ahora no hay ni luz ni hay todo, digamos. Entonces esta es una situación que creo que nosotros con nuestro pequeño granito de arena, bueno, llevamos información que uno puede hacer uso de sustancias para que le permitan entender mejor la existencia. Y vos sabés que caigo preso, vos lo sabés, hace 5 años, y la cárcel se aguanta fundamentalmente medicado, ¿no? Dentro de la cárcel, con ansiolíticos, antidepresivos, digamos, ¿no? Medicamentos que son un bastón que te ayudan en ciertos momentos de la vida, cualquier persona que no está bien, sobre todo en una vida moderna, una vida, como decía Kaufman, ¿no? Una modernidad líquida, digamos, ¿no? Donde todo parece desvanecerse en nuestras manos y no poder tener una tangibilidad. Bin Chung Han, también el filósofo subcoreano, habla mucho sobre la sociedad paliativa, ¿no? Esto de estar siempre enfermos, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la experiencia del encierro me hizo conocer mucho el mundo de los ansiolíticos y los antidepresivos sintéticos, y me hice como una especie de especialista porque tenía mucho tiempo, no solamente para tomarlos y experimentarlos y qué hacían en mi cuerpo, sino que también tuve mucho tiempo de estudiar la farmacocinética, la farmacodinamia, cómo actúan los psicofármacos de alguna manera, para qué actúan los hipnóticos, qué neurotransmisores activan, cuáles no. Y bueno, lo que más me empecé a dar cuenta era leer, como en todo tipo de sustancia química, los efectos adversos y colaterales, ¿no? Entonces también empecé a experimentar los efectos colaterales, fundamentalmente de un anticonvulsivante puntual, que no viene el caso cuál es, pero que uno de los efectos colaterales es algo muy, muy feo, algo muy, muy molesto, que se llama el síndrome de las piernas inquietas, y que no deja, vos te tiemblan las piernas y vos no podés hacer que las piernas te paren de temblar, y después lleva bastante tiempo el bajar la dosis de ese antipsicótico y poder hacer que las piernas te dejen de temblar. Eso, bueno, lo sufrí, y a partir de ahí, hace 5 años, junto con un compañero, como siempre digo, de celda, con quien hicimos como un posgrado acelerado en plantas medicinales, encontramos a los psicodélicos que fundamentalmente se iban de lleno a la cuestión de la depresión, ¿no? Todos sabemos que la depresión es una manifestación natural, por eso que no hay que tenerlo como una cosa tan fea, sino que la depresión es una manifestación natural de la presión a la que estamos inmersos. Entonces, depresión es una respuesta a la presión en la que estamos, tanto física, emocional y espiritualmente. Así que ahí conozco la psilocibina. Por supuesto que imagínate que en un penal no va a haber psilocibina, no había vallaspirina, va a haber psilocibina, pero me quedo con esa idea. Salgo de la cárcel y empiezo a estudiar el cannabis de la misma manera que antes, pero también empiezo a entender y a darme cuenta que había un mundo de los psicodélicos que allá por la década del 60 también nace fuertemente, y de nuevo me encuentro con el prohibicionismo hacia los psicodélicos, y hoy encontrándolos en la clasificación de drogas peligrosas, digamos, ¿no? A partir de ahí me dedico a estudiar cannabis y psilocibina, psilocibina y cannabis, psilocibina y cannabis, cannabis y psilocibina, y llego a este programa casi en 5 años, donde no solamente tomo mis dosis, mis microdosis
de psilocibina, sino que me empiezo a dar cuenta que hay otras formas de consumir estos psicodélicos y que hay beneficios muy grandes para nosotros y para la humanidad. Así que era una pequeña introducción de cómo las experiencias personales en un científico hacen que uno se ponga a estudiar casi obsesivamente, y la verdad que estamos de poquito, parece que el rompecabezas, lo dijiste vos al principio del programa, despacio que vamos lejos, digamos, porque es un rompecabezas complejo, hay mucha información subterránea, hay grupos. Ya estoy realmente sorprendido, un posteo que hice ayer sobre una nota que le hacen a una piba realmente que es una de las que creo que más sabe en Argentina de psicodélicos, porque a su vez se puso de apellido Rudelaris, donde dice que los psicodélicos como antidepresivos actúan sobre una cuestión más vinculada al alma nuestra, ¿no? Así que, bueno, Leo, esto se propone más como un rompecabezas que como un camino iluminado, así que iremos ahí disfrutando más la trama que los desenlaces. Creo que los hongos, en la mayoría de los casos, provocan una experiencia mística dependiendo más de la cantidad ingerida que del estado anímico del usuario. En realidad, yo soy partidario de tomar siempre que uno esté existencialmente confuso, pues creo que precisamente la función de los hongos enteógenos es la de hacer aflorar los miedos para poder comprenderlos. Nosotros somos una emoción igual a cualquier otra. Nuestro aislamiento interior suele traer problemas y suele construir una barrera de madera, de piedra o de acero, que estas sustancias funden para que uno se vea con naturalidad, para volverse tan importante como el universo mismo, para sentir la emoción de ser parte de todo, pero con sus riesgos. Yo creía que eran los sentidos los que ampliaban su espectro, los que atravesaban mi cerebro con emociones, pero ellos siempre son así, pues es el cerebro quien analiza la información recibida en un plano donde ya casi no hay sujeto, donde el alma y la existencia se vuelven iguales. De ahí que el conocimiento que uno creía tener antes de la toma desaparezca o, más aún, entre en un conflicto total con la poca conciencia que le queda al usuario. Daniel Ciro, obertura del libro Psilocips, de Bouso. Los seres humanos se han servido de las plantas y los animales desde los albores de la historia. Al ser parte fundamental de su alimentación omnívora, mucho antes incluso de la adopción de la agricultura y la ganadería. ¿No resulta sorprendente entonces que en esa búsqueda interminable de sustento alimenticio, las sociedades de cazadores-recolectores encontraran y conocieran toda una serie de plantas cuyos efectos psicotrópicos o alucinógenos fueron adoptados en rituales mágicos, medicinales y religiosos? Chamanes y brujas las han utilizado con fines adivinatorios, sanatorios o espirituales. En muchas comunidades indígenas, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, los alucinógenos siguen siendo parte fundamental de su visión del mundo, de su cosmovisión, de la forma en que entienden e interpretan su existencia y la realidad que los rodea, de cómo perciben su entorno y se relacionan con él. Muchos animales salvajes también se ven atraídos por estas sustancias, por placer o por supervivencia, pero el caso es que se sirven de ellas. Los alucinógenos son metabolitos secundarios presentes en las plantas y los hongos, e incluso en algunos animales, al igual que los amargos y tóxicos alcaloides, grupo químico al que pertenecen en su mayoría, han tenido que jugar algún tipo de papel defensivo en la evolución de los seres vivos, desalentando a potenciales depredadores.
No todas las personas reaccionan igual al consumir un alucinógeno, y algunas pueden perder el control o desconectarse del todo de su cuerpo y del ambiente. Sus efectos dependen de la dosis, el estado de ánimo, el entorno, el estado físico en el momento del consumo, de la personalidad y sensibilidad inherentes a cada individuo, e incluso de las expectativas puestas en la experiencia alucinógena. También de los fines culturales que motiven su consumo. Muchas comunidades mexicanas veneran en sus ritos religiosos el consumo del peyote. En otras, como las escandinavas, los guerreros masticaban la amanita muscaria para tener más agresividad y animosidad. Debe desecharse, por tanto, esa falsa sospecha del carácter siempre nocivo de estas sustancias. Fragmento del prólogo del libro Los psicodélicos, de José Antonio López Sáez. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Al final todo dependía de la dosis, Doc. Tenemos ahí una diferencia entre experiencia mística y la dosis medicinal. Por ahí seguramente muchos están pensando que esas microdosis también tienen que ver con alucinaciones y cosas por el estilo. ¿Qué es básicamente lo que producen las microdosis? Mirá, es interesante tu pregunta porque parecido al cannabis, si algo vamos a tener que hacer y nos va a dar paciencia es educación para la salud, capacitación, docencia, investigación, desarrollo, innovación, y ya vendrá todo lo que tiene que ver con la parte de la asistencia, digamos, ¿no? En ese sentido, hay un protocolo muy interesante a nivel internacional del uso de los psicodélicos que habla de 4 formas de consumir a estos honguitos, digamos, ¿no? Vos sabés que, paréntesis, empecé a ver los pitufos, vos sabés que empecé a ver los pitufos y encuentro en los capítulos de los pitufos en YouTube un montón de cosas vinculadas que no vivían en casitas de hongo porque eran pelotudos, sino que los pitufos son innovadores y los creadores, tipo como los creadores de los Simpsons, se adelantan y empiezo a encontrar un montón de cosas vinculadas a cómo ellos vivían en comunidad y cómo hacían una serie de cosas, y ya lo voy a ir desarrollando. Esto es más cultura y política, porque todo es político, pero el programa, no sé cómo se llama en la serie, Los Pitufos, una cosa tan banal que se le podría... Tiene todo un trasfondo muy interesante y un mensaje muy interesante. Pero bien, hay 4 formas, Leo. La microdosis, se habla en el mundo de los psicodélicos que menos es mucho más, y eso también lo vamos, parecido a la homeopatía, eso lo vamos a desarrollar entre programa y programa, porque la microdosis nos vamos a concentrar, como viste que uno va al almacén y pide, hola, por favor, me da, tengo una amiga que es fanática del jamón crudo, ¿no? Y ella, como buena, bueno, lo trae de familia, ¿no? El padre era un gran anfitrión y daba guitarreadas y todo. ¿En qué se basa? En los pesos, ¿no? Dame 100 gramos de jamón crudo. Está caro, ¿no? 1000 y pico pesos los 100 gramos de jamón crudo ibérico. Pero uno vamos a situarnos en gramos para por ahí entendernos, ¿no? Que de la misma forma que nos situamos en mililitros y uno pide 1 litro de leche, que son 1000 mililitros, bueno, acá nos vamos a situar en gramos, ¿no? Entonces, si yo pido 100 gramos de algo, todos sabemos que 1000 gramos es 1 kilo.
Entonces, 1 kilo de azúcar son 1000 gramos de azúcar. Bueno, los psicodélicos se dividen en 4 formas específicas, es un protocolo internacional que, dependiendo del gramaje, es la acción terapéutica que desarrolla en nosotros. Se llama microdosis a cuando uno ingresa a su cuerpo de entre 0,1 gramo a 0,3 gramos, digamos, que no llegamos ni siquiera al gramo. Tenemos poca experiencia nosotros en nuestra vida cotidiana sobre gramos, casi no actuamos en gramos, digamos, no hay 1 gramo de, sino que ya vienen como más gramos de algo, ¿no? Lo que sí tenemos en general son gramos de insatisfacciones, gramos de no encontrarle un sentido a nuestra vida, gramos de no poder generar un vínculo virtuoso y amoroso con las personas que estamos. Bueno, tenemos sí muchos miligramos y gramos de eso, pero no un conocimiento de cómo ingresamos gramos a nuestro organismo. Y a partir de ahí, la microdosis es de 0,1 a 0,3 gramos, y la microdosis produce todo lo que tiene que ver como un ordenamiento sutil de nuestra experiencia emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque una vez más volvemos a algo parecido al cannabis. ¿Qué hace la psilocibina? La psilocibina entra en nuestro organismo, paradójicamente, parecido al cannabis, tiene una estructura molecular muy parecida a la que tiene la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Entonces hace que segreguemos más neurotransmisores, y fundamentalmente son neurotransmisores que están vinculados a la activación de 2 partes del cerebro que se llaman el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, que se le dice lóbulo frontotemporal. Y no es al azar que activa en esos lugares, sino que casi la mayoría, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de neuronas que tenemos en nuestra masa encefálica están distribuidas y desarrolladas en los lóbulos frontotemporales. Entonces, esto tiene que ver con un despertar de la conciencia, digamos, ¿no? Así le podríamos llamar. Vos sabés que ya lo vamos a tratar de hacer entrevistas. Hay un estudio de investigación en el Hospital Borda con 50 pacientes de cáncer con microdosis. Está llevando adelante un grupo donde hay un físico particularmente que vamos a tratar de entrevistar, que es un especialista y un capo en todo este tema. Entonces, vamos con la microdosis. La microdosis lo que nos lleva a nosotros es, hay como siempre, hay una vía de administración, hay una variedad, hay una dosis. Tenemos que decir que los hongos son, después de la especie humana, la especie viva que más tiene participación en el ecosistema mundial. Hay casi 2 millones de diferentes hongos en el mundo, casi 200.000 hongos con propiedades medicinales. Entonces, a partir de ahí, todo tiene que ver con la variedad, todo tiene que ver con la vía de administración, fundamentalmente, como la vida misma, todo tiene que ver con la dosis, y después tiene que ver con algunas cosas que ya son más específicas, como los procesos de elaboración. Todo lo que acá no se habla de semillas, sino que se llama de esporas, y vamos a ir conociendo algunas otras cosas. Acá se habla también de cultivo. Hay un cultivo que es casi estéril. He tenido la posibilidad de recorrer algunos lugares de la Argentina antes de que lancemos el programa, y se usan incubadoras que ya no se usan para los bebés, los neonatos. En la neonatología esas incubadoras se usan para los que no usan tupper, que el tupper es lo más común para hacer los hongos. Bueno, y después hay toda una cuestión industrial muy interesante, ¿no? Entonces la microdosis nos va a servir para nosotros en un mes. Se toma en general cada 72 horas, una cápsula de 0,1 a 0,3 gramos, se descansa un mes, se toma otro mes, y así 6 meses, y en un año, dicen los que saben, estamos en ese camino de búsqueda, dicen los que saben que en un año nosotros podemos ordenar y organizar nuestros procesos emocionales y espirituales, ¿no? Así que caminamos este camino porque queremos sanar desde adentro, digamos, ¿no? Y tener una soberanía sanitaria donde no nos digan todo el tiempo lo que tenemos que hacer para estar sanos, sino lo que sentimos nosotros y podemos hacer en comunidad.
y como siempre digo, ¿no? Viene esto también a traernos la ancestralidad. Se dice que los hongos nos acompañan y acompañan a la civilización. He estado leyendo mucho de la cultura griega, la mitología, mucho vinculado a lo que es Mesoamérica. Leo, sí o sí, vamos a invitar en este camino, nos vamos a ir a México en poco tiempo. Cultura cannabis y cultura psicodélica le va a pedir a los empresarios como todos estos de Sousa, Cristóbal López, Mañeto, que manejan los grandes medios empresariales. Radio Cannabis seguramente tiene un grupo empresario, que vos estás más cerca de ese grupo empresario que yo, le va a pedir que nos habiliten la posibilidad de tener un viaje a México y Colombia. Parece ser, Leo, junto con Ámsterdam, los 3 lugares en el mundo donde, por lo menos de Occidente, hay una movida fuerte sobre los hongos. Así que vamos con la microdosis, después tenemos lo que se llama la dosis mínima, la dosis media y la dosis máxima. La dosis mínima va entre 2 y 4 gramos, la dosis media entre 4 y 6 gramos, y la dosis máxima entre 6 y 8 gramos. Eso es lo que tenemos nosotros, es un... Porque, ¿por qué llegan los científicos modernos a esto? Y ahí te dejo seguir, Leo. Porque ellos se preguntan, ¿nosotros nos dormimos y perdemos la conciencia? Bien, la pregunta que se hacen ellos es, ¿qué pasa si nosotros sobreactivamos esa conciencia y si en vez de dormirnos es como que despertamos hacia otro nivel de conciencia y no el nivel de conciencia cuando nos dormimos? Y ahí empiezan a investigar sobre la incorporación de estas dosis para activar el nivel de conciencia y encontrar una serie de respuestas filosóficas y científicas a todo esto. Así que vamos hacia la dosis, Leo, en estos primeros programas. Los datos sobre hongos mágicos de psilocibina se pueden remontar al México prehispánico gracias al misionero franciscano Bernardino de Sahagún, que escribió una enciclopedia llamada Historia General de las Cosas de Nueva España, en donde en 12 libros describió las costumbres, creencias y productos del México prehispánico. Allí se encuentran unas páginas dedicadas a las hierbas que emborrachan, en donde se menciona a el hongo de los dioses. Actualmente se conocen unas 196 especies de hongos psicoactivos, especies que contienen psilocibina, especies que contienen ácido iboténico y hongos con ergot. El grupo de los que contiene psilocibina es el más grande, con 116 especies. Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Lucía Bordoni nos cuenta su experiencia con microdosis de psilocibina. Vino un cultivador de cannabis a ofrecerme una reunión, viste, cuando se puso todo esto de moda, la ley, qué sé yo, para hablar del tema, viste, para enseñar a la gente. Y nada, vino re contento contándome su experiencia, que bueno, ahora estaba esto de los hongos, que se está dando en microdosis para gente que hace dietas con los nutricionistas, ¿no? O sea, los nutricionistas recetan las microdosis para que pasen esa transición de cambio de estilo de vida, porque no es hacer una dieta un mes, 2 meses, adelgazás y listo, empiezo todo de nuevo como antes. No, tenés que cambiar tu estilo de vida. O sea, si adelgazaste y hiciste todo bien y ya hasta esa etapa, bueno, continuala, no tirar todo por la borda. Entonces la psilocibina es como que les ayuda a pasar todo ese trance como con humor, ¿viste? Aceptándolo, no al rechazo y la resistencia. No me lo vendió este chico como, pegate un viaje o tomá la microdosis. Me lo vendió desde ese lado medicinal que lo entendí más fácil así. Creo que con eso me describió lo que me pasaba con la psilocibina. Porque no es que estás pegando un viaje, estás normal, ni siquiera estás, viste, así como dopado. No es una relajación a nivel así de repente como cuando uno fuma por ahí de cannabis. Es como si, no sé, un estado de meditación, también por decírtelo más normal, lo que tendríamos que ser, sin esa ansiedad, sin esas preocupaciones. Es como que te activa, por lo que estuve leyendo, la serotonina, entonces todas esas trabas que uno tiene de pensamiento, de bueno, lo hago mañana,
no me va a dar bola. Todos esos mecanismos de autodefensa se pone uno para no hacer las cosas, bueno, la psilocibina te lo suelta, lo haces más libre, tenés la mente más tranquila. Así como el aceite te reordena los pensamientos, yo creo que esto es como un despeje, una limpieza mental, como si en vez de barrer abajo de la alfombra lo estás sacando afuera y limpiando bien todo el ambiente, cosa de tener los pensamientos en orden y limpios, ¿no? Yo hablo mucho de los pensamientos positivos y negativos. Sacar esa basura negativa que hay adentro para solo pensar en positivo. Yo creo que leo mucho sobre lo que es el crear, ¿no? Con la mente, entonces esa es la facilidad. Podés crear sanamente tu vida, tu confort y el si se sigue multiplicando, el de todos, ¿no? Estás escuchando Cultura Psicodélica. Tomar conciencia de que algunas cosas se te repiten y por algo es. Tomar conciencia de las relaciones también. Tuve una apertura muy grande. Vino familiares a visitarme, me la tomé con calma. Estuve, pendiente a ver si estaban todos bien. Tomás esos relajos del otro, ¿no? Te centrás en vos y si vos estás bien, el resto va a estar bien. Y de última, alguien vendrá y te dirá, che, mirá, necesito agua, por decirte algo, ¿no? Un ejemplo. O sea, hoy en día muchos tienen preocupaciones que si las pensás son tontas, porque no las tendríamos que mantener en la cabeza. La psilocibina te la saca. No, es un mecanismo que funciona solo, no lo tenés que forzar. Eso, lo que me contabas de la nutrición, también con los pensamientos debe ser igual, ¿no? Si estamos buscando un cambio, la psilocibina nos puede ayudar, inclusive en el caso de la pérdida de un familiar, digamos, sobrepasar esos momentos de angustia. Creo que también viene por ahí a realizar ese cambio y no volver a las mismas toxicidades, digamos. Claro, sí, es así. Todos los procesos también en la salud mental, estuve leyendo mucho, es eliminar la angustia y la ansiedad. Ya con esas dos cosas que te saquen, ya generas un montón. Es una liviandad, pero terrible, ¿no? Yo lo vengo haciendo ese proceso con el cannabis, pero esto no es un proceso de todos los días, es un tratamiento que lo hace 2 meses y medio. Hay varios protocolos igual, ¿no? Pero lo importante del protocolo que me dieron a mí por lo menos es que son 2 meses y medio de corrido, 1 de descanso, y en este que estoy ahora de descanso estoy notando eso que por ahí al principio te abruma porque, como todo, al principio lo nuevo no lo entendés y después lo vas procesando. Pero es más liviano y lo entendés muy fácil. Ante cualquier cambio vas a tener otra posición ante la vida. Vas a ver un lado positivo. Bueno, yo creo que vas a agarrar ese más fácil que el negativo. Lo vas a ver más claro. Y al empezar a hacer esos cambios más fácil, mucho más fácil va a ser el próximo. Y así, yo creo que no sé. Si lo veo así como a futuro, multiplicado de todos, sería una locura. Sería la mundial, la no guerra, no, la paz mundial es eso, ¿no? La liviandad de la cabeza, es la libertad de tu mente, ya está. He visto que algunas terapias, inclusive pasando un año de haberlas hecho, todavía ese efecto es beneficioso en la persona, en el individuo. Eso es muy importante porque eso quiere decir que no hace falta estar tomándolo constantemente como un medicamento sintético. Claro, a eso es lo que quería llegar, que no es algo dependiente, no es como, qué sé yo, por ahí el cannabis, yo a veces pensaba si era dependiente, no dependiente, como que algo me faltaba, y para mí era esto, o sea, es como el CBD, te están diciendo la ley que tiene que ser CBD sí o sí porque el THC es psicoactivo. Necesitas eso psicoactivo, el psicoactivo lo que amplía es la creatividad del cerebro, que es la que nos obstruyen con todos los problemas y un sistema rígido y no te dan la parte creativa. ¿Por qué todos los artistas siempre fumaron marihuana o lo que sea? Necesitas tener esa parte creativa activa. Con la creatividad es donde vos creás tus cosas lindas.
Por eso el viaje habla de colores, de sonidos, o sea, eso es lo que te amplifica para que vos la pases bien. Bueno, para eso igualmente recomiendo una guía porque está el buen viaje y el mal viaje, ¿no? Como toda droga. Ahí es donde se difama y donde dicen que hace mal o es droga y perjudica. Los miedos no juegan. Al no tener una guía y no saber dónde te estás metiendo, cuando estás lleno de problemas, obviamente vas a crear todos esos sonidos y colores de mala manera. Entonces, si vos tenés una guía donde te están diciendo estás curándote, estás sanando, escribime, es como una guía de meditación en ese sentido. Eso es lo que te sana. Cultura psicodélica. Es menos del 50% que usamos del cerebro. Y cada droga, para mí, para que la gente entienda, pero cada medicina sagrada, yo, te despierta ese porcentaje que no lo tenemos libre porque lo obstruyeron con todo este sistema. Si vos estás libre en la naturaleza, yo vivo ahora en el campo hace 3 años y medio. Y se me amplificó la cabeza en percepción, en conciencia con los animales, viendo hasta una hormiga o la tierra cómo está conformada. El observar te da también amplitud mental. Uno metido 8 horas de lunes a sábado dentro de un local, ¿qué percepción de la naturaleza puede tener? ¿O qué ganas puede tener de ir a la naturaleza por estar 8 horas a full con gente y todo? Perdemos mucha percepción. Lucía Bordoni nos cuenta su experiencia con microdosis de psilocibina. Yo tenía muchos dolores, te soy sincera. El cannabis empecé porque todavía no me hice los análisis, pero tenía hipotiroides, tuve hiper y todo eso trajo dolor cervical, musculares. Y a medida que pues, también entendés tu cuerpo, que el cannabis también te hace eso. Pero esto es como el soltar, todos los mecanismos de defensa vienen del cerebro. Soltás esas retenciones que está diciendo me duele y lo sostengo para que no me duele. Es como que empezar a reconocer cada dolor, cómo soltarlo mentalmente. Bueno, está bien que hay que hacer ejercicio, la alimentación son un complemento de muchas cosas, pero al tomar conciencia uno dice, bueno, y a partir de esto, ¿qué hago? Y ya con hacerte esa pregunta, ¿va a venir la ayuda o el saber o la información? No tenemos que saber todo, pero a medida que vamos haciendo, vamos sabiendo. Hay un tema en la medicina que es poco charlada también, el tema de los conflictos biológicos y cómo llega uno a las enfermedades, digamos. Con esto supongo que al pensar y al preguntarte por qué me pasan estas cosas, tal vez el nivel de conciencia te lleva a ese momento donde el organismo hizo un clic y empezó a defenderse, digamos, de esos pensamientos o de esas cosas, a esos momentos difíciles que uno estuvo atravesando, pienso, ¿no? Sí, son bloqueos mentales, lo llamo yo. Pues yo hice terapia neural, que también es una droga, procaína se llama, se dejó, que también estaba razonando eso, se me vino a la memoria. Procaína se dejó de utilizar para adormecer es como una anestesia, para esperar a la gente que se hacía en la época en microdosis, inyectable en la superficie de la piel. Algunas sí van a órganos, eso, pero es en las terminaciones nerviosas. Vos con esa droga en ese punto estás como diluyendo esa tensión, entonces el cerebro reconoce que ahí no hay nada que lo obstruya y sigue su circuito. Esa era la explicación más o menos que me había dado a mí, te lo digo con palabras. Entonces cada droga hace esa función de desbloquear todo eso mental, pues todo viene de la información desde el cerebro hasta las extremidades. Entonces, por ejemplo, a mí me operaban de las amígdalas, el cerebro no se enteró. Para el cerebro todavía las amígdalas están, pero cuando llegan no están las amígdalas. Entonces, al inyectar la procaína en las amígdalas, eso libera ese obstáculo y ahí el cerebro manda la información donde tiene que ir. Para mí, por eso, todo en microdosis es medicinal. Después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Si quiere un viaje o lo que sea, pero recomiendo la guía, por algo antes estaban los chamanes y se dedicaban a eso.
¿Qué son las microdosis? ¿Son pastillitas que se hacen naturales? ¿Son pedacitos de hongo? ¿Cómo son las microdosis que empezaste a tomar o que se está tomando en general? Sí, mira, en realidad vos podés pesar el gramo de hongo si lo tenés entero y comértelo, no tiene un sabor fuerte ni nada. Después, bueno, está lo convencional de meterlo en una cápsula triturado, hecho polvo, el hongo en sí, o sea, el hongo está disecado y hecho polvo. Y se pesa 1 gramo en la cápsula. Hay cápsulas que vienen de 2 gramos, pero bueno, ahora si te pasás de los 3 gramos, ya podés alucinar, digamos, en el 4º gramo, como para que tengan una idea de por qué microdosis. O sea, 1 gramo no te da esa alucinación, pero te da esa apertura de conciencia. Yo lo entiendo así, para mí es como pegarte un viaje, es como un tratamiento. Y las microdosis como si hicieras ese viaje en micro días, digamos, para no hacerlo todo de golpe si no estás preparado. Entonces te lo tomas en una cápsula, como estamos acostumbrados a tomar pastillas, y no tenés que estar pensando que es un hongo, que te estás comiendo, y a ver si es la medida exacta o no. Todas esas cosas que también pasan con el aceite. Es saber bien la dosis, entonces ahí está en la cápsula y listo. Es una cápsula, suponete te arrancás el lunes, martes, miércoles, jueves, el tercer día tomas otra cápsula. Y así sucesivamente. O sea, son 10 cápsulas en un mes que tiene 30 días. Tampoco es mucho. Para mí está perfecto. Y te vas dando cuenta que no necesitas todos los días. Es como que no es quiero probarlo, no. Es como algo muy, muy riguroso para mí y muy exacto. No, lo que te puede llegar a provocar por ahí si tomás 2 gramos, que yo en un momento me sentí muy hiperactiva de noche y te agarra insomnio. Porque donde trabaja es en los pensamientos. Entonces como que tomaste un ritmo en que estás ahí a full, que bueno, esto me va re bien y sigo y bueno, tomar también conciencia en que uno tiene que descansar para también que funcione bien el cuerpo, no estamos queriendo curar. Pero son las cosas como contraindicaciones que te puedo decir. Pero bueno, en ese caso se deja, se descansa. Yo ya estaba cerca de los 2 meses, por ahí me tomé 3 cápsulas más y lo dejé antes porque lo sentí así. Hay protocolos, como me dijeron muchos, pero también lo puedes tomar como te parezca o lo sientas. Lo que pasa que, bueno, ante la desinformación está bueno tener una guía. Más que agradecido de poder charlar estos temas y de hacerlo con vos también, que estás formando parte de este grupo que se está haciendo muy lindo también, donde vamos a hablar más seguido de estas cosas. Sí, te digo, está bueno porque cuando arrancamos, nosotros estábamos con el aceite y eso, viste, en la época que no había la ley, estaba empezando, pero ahí nomás, y como que te da miedo hablar públicamente por ahí estas cosas, viste, te sentís perseguido y está bueno que haya un espacio protegido donde por lo menos se dé la información y después que cada uno vea las vías, ¿no? Pero que se empiece a hablar, que se conozca, eso es lo más importante. Después cada uno decide, nadie está obligando a nada, hay que darle información. De una. Algo que me quieras contar, algo más, Lula, algo que hayas visto también, que no lo hayas experimentado, pero que hayas visto en los resultados de estas terapias, me lo puedes contar si querés. Y más que nada, estoy viendo es el auto decirme no te dar miedo de que está haciendo todo espectacular. O sea, porque me es difícil por ahí. A veces como que tengo ese retroceso y digo, no, está bien, es todo un proceso. Por ahora estoy sintiendo esto, pero voy a estar mejor. Porque bueno, unos dolores de toda la vida es como difícil creer que se están yendo. Entonces, con el cannabis tuve como un progreso, pero bueno, por ahí automedicarme no estuvo bien. En algunos momentos lo sentí, pero bueno, tampoco tenía información y ahora que van en un complemento las dos, me siento muy bien. Pero bueno, me falta el cambio del hábito de la alimentación, porque creo que eso es muy importante. Hay que ver el tema. ¿El hábito de qué? De la alimentación. Ajá. Porque
gluten hoy en día y todo lo que es lácteos repercute mucho en el intestino y eso ayuda a la psilocibina también, por ahí también limpiar un poco también el hígado antes de empezar con el tratamiento de esto, porque se procesa todo por ahí. A algunos le cae mal, les estuve leyendo algunos foros y tiene que ver con eso, la alimentación, cómo está tratado el hígado durante los años que tengas, las no harinas, limpiar mucho el intestino, eso ayuda a absorber y a asimilarlo mejor. Pues puede pasar que a gente le haga cierto efecto y no como tenga que ser. Eso es lo que estoy sintiendo y también informándome. Pues muy interesante y estaría bueno estar bien dada y no que empiecen como con el cannabis a diluirlo, ¿viste? Como todo, que se proteja la información. Bueno, Lula, tremendo, me encanta este tema y vamos a ir sabiendo mucho más. Esto es el comienzo de algo muy grande, así que desde ya agradecerte por tu tiempo y nos volveremos a encontrar seguro. Bueno, muchas gracias a vos, Leo. Nos vemos la próxima entonces. Dale, te mando un abrazo grande. Gracias. Chao, Lula. Nos vemos. Cultura psicodélica. El cucumelo es probablemente la especie con mayor mística en todo el reino de los hongos. Y al mismo tiempo, el desinterés con el que se trata llama la atención. Psilocybe cubensis, mejor conocido en Argentina como cucumelo, pertenece al grupo de los hongos de sombrero agaricales. Al igual que la inmensa mayoría de los hongos, se caracteriza por una nutrición absorbotrófica, lo que significa que debe obtener alimento del medio que lo rodea. Para ello, debe liberar enzimas que degraden su alimento lo suficiente como para que pueda atravesar la pared y la membrana de sus células. Esto es algo similar a lo que hacen las arañas, que inyectan los jugos gástricos en el cuerpo de su presa y luego succionan los alimentos ya degradados. Tanto de las arañas como de los hongos suele decirse que realizan una digestión externa, por llevarla a cabo fuera de su propio cuerpo. El caso es que Psilocybe cubensis crece naturalmente sobre estiércol de bovinos y también en el suelo, al igual que el champiñón lo puede hacer sobre el estiércol de vaca y caballo. La diferencia esencial que tienen ambas especies, en términos de consumo al menos, es que el champiñón no produce reacciones alucinógenas. Las experiencias alucinógenas se deben a un alcaloide que el propio cucumelo produce, que se denomina psilocibina. A la misma categoría de compuestos pertenece el ácido lisérgico y su derivado, el LSD, que también es producido por un hongo. Algunas culturas milenarias del continente americano han hecho y siguen haciendo uso de este hongo para alcanzar estados de conciencia que les permitan cultivar su espiritualidad. Estas experiencias se realizaban siguiendo tradiciones muy antiguas y en el marco de la sabiduría de determinadas personas, los chamanes. Tanto el ácido lisérgico como la psilocibina son considerados sustancias que producen fuertes trastornos de la percepción sensorial, por lo cual la Argentina los ha categorizado como psicotrópicos 1. Ello permite que sean alcanzadas por la Ley Nacional número 21.704, que aprueba el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, adoptado en Viena el 21 de febrero de 1971 por la Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de un protocolo sobre sustancias psicotrópicas. Dicho convenio internacional, en su artículo 7, establece: en lo que respecta a las sustancias de la lista 1, las partes A. prohibirán todo uso, excepto el que con fines científicos y fines médicos muy limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus gobiernos expresamente aprobados por ellos. B. Exigirán que la fabricación, el comercio, la distribución y la posesión estén sometidos a un régimen especial de licencias y autorización previa. C.
ejercerán una estricta vigilancia de las actividades y actos mencionados en los párrafos A y B. D. Limitarán la cantidad suministrada a una persona debidamente autorizada a la cantidad necesaria para la finalidad a que se refiere la autorización. E. Exigirán que las personas que ejerzan funciones médicas o científicas lleven registros de la adquisición de las sustancias y de los detalles de su uso. Esos registros deberán conservarse como mínimo durante 2 años después del último uso anotado en ellos. Y F. Prohibirán la exportación e importación excepto cuando tanto el exportador como el importador sean autoridades competentes u organismos del país o región, exportador e importador, respectivamente, u otras personas o empresas que estén expresamente autorizadas por las autoridades competentes de su país o región para este propósito. Los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 12 para las autorizaciones de exportación e importación de las sustancias de la lista 2 se aplicarán igualmente a las sustancias de la lista 1. Por Gonzalo Romano, para hongos.ar. Las veces que habré cultivado hongos sin saberlo, ¿no? En la secundaria, cuando guardábamos los tuppers de comida, los restos de comida en la heladera y quedaban ahí meses. Después abría y tenía ahí quién sabe cuántos, pero nunca me animé a probarlos. Mira, vos sabés, Leo, que perdóname que te interrumpa, pero fíjate que tenemos que desmistificar algo parecido a lo que pasó con el cannabis. ¿Te acuerdas que el cannabis nos llevó durante años y sigue estando, ¿no? Esa cultura del mito que era la puerta de entrada a las drogas duras y que era una sustancia que mataba las neuronas. Y fíjate vos que el tiempo está demostrando que no solamente el cannabis es la puerta de entrada a la jardinería como máximo, sino que es la puerta de entrada a la solución de un montón de problemas del tipo de sustancias adictivas. Y a su vez también no solamente no mata neuronas, sino que se lo damos a los niños para que no convulsionen, digamos que fortalece la neurona. Y acá es interesante porque mira, ¿sabes con qué es lo que más me encontré haciendo estudios así más bien antropológicos, digamos, ¿no? De entrevistas a personas individuales o grupos chicos es, pero tenés cuidado porque hay hongos que son venenosos. Entonces hay una cultura también. Y es cierto que hay algunos que son venenosos, como son venenosos personas, fundamentalmente. Son más venenosas las personas que los hongos. Pero hay una cosa que tenemos que empezar a desmistificar y que vamos a empezar a ver esto que nos han metido en la cabeza, ¿no? Que los hongos son venenosos. Y eso ha quedado en el inconsciente colectivo y también vamos a desmistificar eso, digamos, ¿no? La puerta de entrada a los hongos, en este caso, hoy descubrimos que era la nutrición, porque fueron los nutricionistas los que aportaron su conocimiento para poder sobrellevar el cambio de hábito en la alimentación. Es lo que nos contaba Lula hoy. Hermoso programa el que tuvimos, hermoso episodio hoy, bro, ¿eh? Mirá, voy cerrando porque sé que le va a hacer el agradecimiento a las dos primeras, no son sponsors, son los dos auspiciantes de esto y van a empezar a ver una cantidad enorme de sponsors porque hay mucha gente muy interesada en que podamos hacer lo que hacemos con vos, que se llama Divulgación Científica, Cultural y Política. Tiene un nombre en la academia, no estamos haciendo solamente un programa de radio, sino que estamos divulgando conocimientos, saberes. Sabemos que el saber es poder y ese poder hay que ver cómo trabaja y hacia qué intereses. Entonces, me quedo con 2 o 3 cosas antes que pasemos a los auspiciantes. Me quedo con que los hongos y sobre todo la psilocibina debería ser un suplemento dietario como derecho humano en las personas, igual que el cannabis. Me quedo con que ya tiene que empezarse a discutir una ley integral de despenalización de los psicodélicos para desarrollar investigación científica, evidencia clínica sobre los psicodélicos. Y contarte en paréntesis chiquitito que estoy vinculándome con una abogada, fíjate vos, linda piba, y que ella está muy interesada en trabajar todo lo que tiene que ver con
elaboración de un anteproyecto de ley sobre despenalización para la investigación científica de los psicodélicos. Así que vamos a tener para trabajar, vamos a tener para divertirnos, vamos a tener para disfrutar. Así que vamos con los auspiciantes, Leo. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Dr. Carlos Laje. Nos la presentaste en Cultura Cannabis y hoy queremos saber también un poco más por qué en Cultura Psicodélica, y Cangus, que bueno, viene también a aportar su conocimiento, sus saberes y su servicio. Gracias a Cangus y a la Fundación. Realmente me despido emocionado. La Fundación Dr. Carlos Laje es la evolución literal de lo que fue la Fundación La Mirada. La Mirada nació a los ojos de la problemática de mi hija y llevó durante 10 años con mi padre la posibilidad de llevarle y regalarle luz a la gente, tanto dándole anteojos como cirugía oftalmológica. Ahora la Fundación La Mirada se reconvierte, se evoluciona y se transforma en la Fundación Dr. Carlos Laje, que tengo el honor también de decir que quien la preside es mi padre, digamos, ¿no? El presidente de la Fundación Dr. Carlos Laje, el Dr. Carlos Laje padre, la secretaria mi madre, y yo soy el tesorero, y juntos con Cangus, que es una startup, un emprendimiento privado que lleva la etnobotánica como bandera, y en la etnobotánica los psicodélicos como causa. Juntos lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo es acercar geográfica y económicamente a las personas que no tienen acceso a estas posibilidades de despertar de la conciencia, porque, como me decía el otro día una paciente, doctor, ¿cómo quiere que me sienta mejor y tome el cannabis si yo no como y mi hijo no comen durante el día? Entonces, no nos vamos a olvidar, como no nos hemos olvidado nunca, que hay 20 millones, 20 y pico de millones, y se habla de millones como si fueran litros y gramos, y cada persona de esos millones hoy no está pudiendo tener una vida digna. Vamos a trabajar por ello también. De los millones de argentinos que hoy no tienen una calidad de vida digna, la mitad de ellos son niños. Así que la Fundación Dr. Carlos Laje viene a crear 2 proyectos y 2 programas que van a tener gran repercusión, por lo menos en las almas y las mentes sensibles, porque no creo que les interese mucho a los grandes medios de comunicación, pero van a tener 2 programas, uno que se va a llamar Gotitas de Esperanza, y ese proyecto va a llevar cannabis, y está llevando cannabis a poblaciones sin recursos, y va a tener otro proyecto que todavía no tiene un nombre concreto, pero va a ser el que vamos a llevar psilocibina a lugares donde la vamos a administrar de una manera un poco más estricta, más científica, desde el punto de vista que vamos a geolocalizar asentamientos urbanos marginales donde la situación es complicada, y con los líderes sociales de cada uno de esos lugares vamos a identificar cuáles son las personas en esas comunidades que somos como pequeña tribu, ¿no? El otro día entraba con una amiga a un country a buscar a una persona que quiero mucho, y la verdad que lo decía una canción, nos acostumbramos a tantas cosas, lo que no me voy a acostumbrar es a entrar a un lugar a donde la opulencia nos da casi arcadas, y al lado está la necesidad, porque en donde hay un country hay una Villa Miseria cerca, porque quienes limpian las casas de los country son las personas que viven en la Villa Miseria, digamos. Así que con Cangus y con la Fundación Dr. Carlos Laje vamos a identificar quién la está pasando mal. Todos la pasan mal, pero quién la está pasando peor desde el punto de vista emocional, psicoterapéutico, porque vamos a hablar mucho de los psicólogos, y vamos a ir a tratar de ayudar a esas personas, digamos, ¿no? Así que con el cannabis vamos a curar el cuerpo y la mente, y con la psilocibina vamos a curar la mente y el alma. Doc, un placer nuevamente compartir este espacio de comunicación con vos, y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Cultura Psicodélica. Gracias.
Gracias a vos. Vamos por el episodio 1 y vamos por más. Chau, chau, chau. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Bueno, amigas y amigos, esperemos que hayan disfrutado de este primer podcast sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Soy Leo Mesa, junto al Dr. Carlos Laje hacemos Cultura Psicodélica. Seguí los contenidos de Radio Cannabis vía Spotify y YouTube para estar al tanto de las novedades y por las redes sociales de siempre. ¡Chau! Este contenido fue presentado por Cangus, la etnobotánica al servicio de la salud, y Fundación Dr. Carlos Laje, al servicio del bienestar social. Come catch me.